a una sesión más del Seminario Permanente de Salud Pública a cargo del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. En nombre de la doctora Guadalupe Silvia García de la Torre, damos gracias a las autoridades de la Facultad de Medicina, así como al equipo de comunicación, por hacer posible esta transmisión a través de Facebook Live. El día de hoy tenemos un gran invitado, al doctor Jesús Santiago Reza Casaonda, a quien de igual manera agradecemos por acompañarnos en esta sesión. El doctor Reza charlará sobre un tema que hoy en día, y sobre todo derivado por la pandemia por COVID-19, ha cobrado una gran importancia y relevancia, y sobre todo en la formación de personal sanitario, como lo es la salud pública. Es por ello que el doctor Reza ha titulado a su ponencia de hoy como La enseñanza de la salud pública ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Pero antes de cederle la palabra, les comentaré una breve reseña curricular del doctor Reza. Él es médico cirujano, maestro en salud pública, académico de la Facultad de Medicina UNAM desde el 2005. Actualmente es jefe de sección académica de vinculación y trabajo en comunidad del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina UNAM, miembro del programa de Género en Salud, además docente de la asignatura de Salud Pública y Comunidad de la carrera de médico cirujano, así como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES México. Se desempeñó como servidor público en distintos cargos de los servicios de salud, como director jurisdiccional, coordinador de promoción de la salud, subdirector de atención integral del adulto y al anciano, servicios de salud pública en el Distrito Federal, jefe del Departamento de Ambientes Saludables de la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud y subdirector de Salud y Bienestar Social del Instituto Nacional Indigenista, y mucho más. Pero para ya no quitarle más tiempo a nuestro querido doctor Reza, le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctor. Ariel, gracias por la presentación, gracias por la invitación del Departamento de Salud Pública, aunque somos de casa, de todos modos es un honor haber sido invitado a este seminario, a esta nueva forma de seminario que estamos estrenando con esta emergencia sanitaria. Y pues muy buenas tardes a todos y todos los que nos acompañan, público en general y docentes y alumnos de esta facultad. Yo quisiera, cuando me preguntaron el tema que me gustaría dar era la enseñanza de la salud pública ante la emergencia sanitaria, pero tramposamente y modestamente quiero utilizar esto como un pretexto para poner sobre la mesa algunas reflexiones. En la próxima diapositiva, si me la dan, por favor, quisiera jugar con una primera reflexión. Primero, cuando digo enseñanza en la salud pública, es que aceptando que hay una relación entre práctica, teoría, práctica, creemos que esta emergencia sanitaria, esta crisis sanitaria para muchos, este evento de pandemia, la salud pública ha jugado un papel protagónico. Y la reflexión que tendríamos que hacer es, ¿qué nos enseña la salud pública? ¿Qué nos está enseñando hoy a todos nosotros en cuanto al actuar, pues, de nuestras autoridades sanitarias, de nuestro gobierno, de nuestro Estado, de nuestras instituciones de educación? Y por eso traigo aquí a la reflexión de algunas experiencias que se han tenido por parte de las acciones que la educación en medicina ha jugado un papel protagónico, a veces de suma importancia y a veces de apoyo, en diferentes momentos de epidemias, endemias y pandemias que ha sufrido nuestro país. Aquí es un ejemplo, un pequeño ejemplo, para no luego ya vendrá la doctora Ana María Carrillo con la historia de la
las pandemias, pero aquí es los estudiantes participando en pruebas de sífilis en alumnos de la secundaria. La que sigue, por favor. Nosotros estaríamos también en tratando de contestar o introduciéndonos a esta reflexión, es decir, la pandemia, epidemia, yo decía, todas las pandemias sacan lo que a veces está oculto, naturalizado en nuestras acciones cotidianas de nuestra vida, y nos pone en juego a todos, a los profesionales y a los no profesionales. Entonces ahora se ha hablado mucho de crisis sanitaria, muchos los entendemos como el problema de la crisis de la atención médica, nos espantan y no es otra cosa que una gran cantidad de muertes que se dan simultáneamente. Si estas mismas muertes, con todo lo que significa el dolor y no menospreciando la muerte de cada uno de nosotros, pero cuando se da en un corto plazo es mucho más sorprendente que cuando se da a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del año, cuando nos mostramos la mortalidad de un año, de X año, pues de repente no nos impacta tanto porque se dan a lo largo del tiempo, pero cuando estas se dan simultáneamente nos ponen una crisis, para algunos sanitaria, para otros social, para otros hasta de vida. Entonces, entender que las pandemias, epidemias, siempre generan alteraciones estructurales, económicas, políticas, sociales y culturales, ¿no? Que tenemos a lo largo de nuestra vida cotidiana. Y a veces a nosotros como profesionales de la salud nos cuesta trabajo, como lo han visto en muchos memes, decir el médico, la enfermera, el camillero, el afanador, el de limpieza, tiene familia, es esposo, es padre, es madre, es hija, es hijo. Entonces tenemos una doble vida como profesionales. Y por lo tanto también evidencia las inequidades sociales y las formas fundamentalmente de habitar el mundo. Hemos discutido mucho, la que sigue, en el departamento, y digo discutido porque a veces me cuesta trabajo entender esta parte, discutir en línea, ¿no? Lo que nos permite hacer esto, cómo nos afecta la incertidumbre de enfrentarnos a un virus conocido y desconocido a la vez, porque los virus no son nuevos, pero cada vez nos estamos viendo invadidos por virus que antes no nos habitaban y ahora nos habitan, y por lo tanto modifican nuestras corporalidades y nuestras formas relacionales. Y esto genera miedo, y genera miedo para la medicina, y genera miedo para la salud pública, y genera miedo para nuestras relaciones sociales. Y sobre todo cuando nos encontramos sin medicamentos ni vacunas. Entonces nos pone también en la incertidumbre de un sistema de atención en el cual hemos ido perdiendo la credibilidad, y estoy hablando socialmente. Antes de la crisis, de esta emergencia, pues ya hablábamos mal del ISSSTE, ya hablábamos más del IMSS, ya teníamos memes en términos de, sí, me van a operar, pero creo que es el año que entra, ¿no? Me tocó cita el año que entra, dentro de 3 meses, 4 meses. O sea, quiere decir que finalmente ya había una pérdida de la credibilidad, a veces intencionada, porque se ha desincentivado la inversión en los sistemas de salud y de atención públicas. Pero algo que me llamó mucho la atención, e insisto modestamente, lo pongo sobre la mesa como una reflexión, también nos ha enseñado que este sistema de atención en el primer nivel se encuentra totalmente deshabilitado, olvidado, y a veces me atrevería inclusive a compartirlo con ustedes, esta emoción, este sentimiento intencionalmente
deshabilitado en habilidades y destrezas de los que alguna vez participamos y trabajamos en ello. Decíamos, el primer nivel de atención es el primero, ahora sí, como dicen, la línea primaria de enfrentar de la enfermedad. Y no solamente la enfermedad, sino el caso justamente de las epidemias, de los brotes. Somos los primeros que estamos en contacto con las poblaciones. Pero hemos sido deshabilitados porque finalmente nos quitaron territorios, nos quitaron responsabilidad de territorios. Y estoy hablando del personal médico, no así de la institución, sí, un centro de salud. Evidentemente, una unidad médico-familiar tiene como un territorio, pero no hay un solo responsable, no hay alguien que conozca estas relaciones sociales, esta organización social que se encuentran en los territorios. Nos han deshabilitado también técnicamente, porque los brotes en los cuales participamos o en las posibles epidemias que se han dado últimamente, finalmente no implican ningún reto. Tenemos el medicamento, tenemos la prevención, tenemos la vacuna y entonces lo único que hacemos es hacer un cerco sanitario fácilmente. Pero cuando ya nos enfrentamos a un reto como este de un nuevo virus, se pone en juego muchas habilidades y destrezas que hoy ya no tenemos y que las que lo tenían, y digo las que lo tenían, me refiero fundamentalmente al personal de enfermería, ¿no? Y la que lo tenía pues ya se encuentra o jubilada o ya tiene dificultades de salud para andar en las calles. Y por si fuera poco, también sin profesionales. No sé si ustedes están viendo que la última palabra ahí yo la tapo, pero ahora explico por qué estoy hablando sin profesionales. Porque de repente esta fotografía inicial que puse donde los estudiantes de medicina salían junto con médicos a enfrentar emergencias sanitarias, hoy nuestros profesionales lo utilizaron, y no estoy hablando de todos para que no haya confusión, pero sí hubo un gran retiro de nuestros profesionales, por un lado por el miedo, y respetuosamente lo digo, que tenemos todos nosotros ante lo desconocido, ante la incertidumbre, pero también en términos de que hace mucho hemos perdido como sistema de atención una actitud de servidor público. Nos perdemos como servidores públicos y nos perdemos como los que nos toca estar en esa primera línea de trabajo y acción. La que sigue, por favor. Si me da la que sigue. Y ahí lo dejaría para que pudiéramos reflexionar, porque insisto, esto más que tener una posición clara y definida, son como que en esta resguardo de uno en casa, vienen los pensamientos y juegan y van sobre qué estamos haciendo, qué pasó con el personal, qué pasó con aquellos brigadas que salíamos y cerrábamos los cercos, las colonias, las fábricas, las construcciones, y entonces lo dejamos a los super especialistas, cuando antes esto se manejaba directamente en el primer nivel de atención. Y no digo que no se haga, lo que digo que ahora estamos muy limitados en hacerlos. La segunda parte de la reflexión es cómo enseñamos la salud pública. Y otra vez, también lo digo a manera de reflexión y un poco por la práctica de la vida, siempre la salud pública es como va a contracorriente, ¿no? Decía por ahí Martí que el que va a la raíz es radical. Y por lo tanto la salud pública tiene en sí mismo que ir a la raíz, donde nos convertimos en radicales, en que tenemos que decir dónde se están produciendo las cosas, y muchas veces eso nos genera que vayamos siempre a contracorriente de muchas actividades. En términos de la enseñanza, pues también un menosprecio y sobrevaloración sobre las ciencias básicas,
y no se espantarán los que no pertenecen a la Facultad de Medicina. Sin embargo, en los pasillos, en los corrillos, en un imaginario, de repente dicen, pero la salud pública nada más es perder el tiempo, debían de aumentar las horas de otras asignaturas. Sin embargo, hoy esta crisis nos hace ver la importancia de la salud pública en la formación de nuestros médicos y médicas generalistas. Hay una sobrevaloración de la especialidad y un abandono de esta formación de la médica y médico general, que yo creo que lo veremos un poco más adelante en términos de las posibilidades, que son los que tienen que tener una cultura de salud pública. De repente a veces caemos, a pesar de que hoy la Facultad de Medicina ha hecho un gran esfuerzo en tener una currícula basada en competencias. Sin embargo, cuando todavía seguimos en esta parte de las asignaturas, pareciera que cada asignatura es una isla en la formación. Entonces, si yo doy salud pública, pues quiero hacer salubristas. Y no, yo quiero que reflexionemos en términos de cómo no vamos a formar salubristas, pero sí vamos a formar y tener y construir conjuntamente una cultura de salud pública, una cultura de la actividad de las poblaciones, de trabajar con, junto y desde las poblaciones. La que sigue, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo las escuelas de medicina ante las emergencias sanitarias? Por ahí de primer tercio del siglo pasado, nuestro presidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas, inició un proyecto del servicio social. Sin embargo, ya antes de este, ¿no?, un servicio social, que era regresar lo que el Estado te estaba dando en formación y retribuir lo que los pobladores, lo que la comunidad, lo que los trabajadores a través de los impuestos estaban dando esta educación, retribuir, regresar a las comunidades más lejanas, donde tenían menos acceso. Sin embargo, ya los estudiantes de medicina de las pocas escuelas, no tantas como hay hoy, solían participar en las emergencias sanitarias y muchas veces de manera voluntaria, ¿no? Y en otras de manera más organizada, la que sigue. Y como esto, algunos ejemplos que podríamos dar, si me das la que sigue, por favor, de la participación de la pandemia de 1873 de cólera. Muchos profesores de medicina y sus estudiantes atendieron a los enfermos. Era todavía la época de que las antiguas enseñanzas de la escuela colonial, basadas en Hipócrates, Galeno, estaban siendo sustituidas por la medicina clínica y experimental. Sin embargo, esta actitud de servicio prevalecía y se enfrentaban, estoy hablando de principios de hace 2 siglos, del siglo XIX, donde todavía teníamos muchas carencias en términos de conocer las enfermedades y conocer también los medicamentos y muchas vacunas que hoy tenemos en nuestras manos. Sin embargo, había un trabajo importante que hicieran los compañeros. La que sigue, por favor. Así como también por ahí en la tercera pandemia de peste, que ya fue a principios del siglo pasado, también se participó en Mazatlán. Acudieron a participar en las actividades de la lucha contra la epidemia, estudiantes, médicos, escuelas de medicina, y aún, no digo otra vez, no estamos pidiendo niños héroes, sino aún conociendo los riesgos que corrían, ellos había manera de también enfrentar la disminución del riesgo, pero atender las necesidades de la población. La que sigue, por favor. Estaríamos hablando también de las experiencias de cómo estudiantes de medicina participaron en y contra la pandemia de la influenza.
en un periodo donde estábamos terminando una guerra armada importante en nuestro país y que esta epidemia afectó a todas las clases sociales y de diferentes edades, aunque como siempre los que ponen el mayor número de daños y de muertes, pues eran los pobres y los jóvenes. Pero y en esta gran pandemia de la influenza, malamente conocida como la española, hubo cantidad de muertes que inclusive arrasaron con pueblos. Sin embargo, ahí estaban otra vez los estudiantes de medicina para ir como delegados, como gente que tenía mucho más elementos que otra para poder enfrentar y acompañar este padecimiento de las poblaciones. La que sigue. Finalmente, para no aburrirlos con esto, y si no, ya Ana María Carrillo ampliará mucho más esto, espero, en, en todo el ejercicio preventivo de la viruela, desde la vacunación, donde contribuyeron para que la viruela fuera eliminada en México desde la década de los 50, principios de la década de los 50, pues epidemiólogos, médicos, los que hacían las vacunas, en aquel entonces México producía sus vacunas, algunas gentes contratadas, otras voluntarios, pero lo que sí tenemos que reivindicar es que sin la participación de los panzates y estudiantes de medicina, difícilmente se hubiera podido llegar a los resultados a los cuales se llegaron. La que sigue, por favor. Decía un personaje que a mí me llama mucho la atención o ha jugado un papel muy importante en mi formación, el doctor Ramón Carrillo, neurólogo argentino, que él cuando fue ministro formó en la época de Perón el Ministerio de Salud Pública y se abocaba a cada generación de estudiantes que entraban a las carreras de medicina, a ir a recibirlos y a darles un discurso de lo que les tocaba. Y una frase que a mí me impactó era esta que trato de enseñarles aquí. Dice, cuando salgan sabrán diagnosticar enfermedades, pero habrán perdido la noción del mundo, la noción del hombre. Y esto es a veces lo que nos ha ido sucediendo y no es culpa de una persona, es culpa de un mundo que también lo hemos discutido mucho, de esta modernidad, de estas prisas de formar gente y que de repente nos olvidamos de que esa enfermedad, ya dicho hace muchos años, de que no hay enfermedades, hay enfermos, pero nosotros vemos, caemos en la trampa de ver al enfermo. La salud pública ve gente, ve humanos, no ve enfermedades, no ve casos. ¿Sí? La medicina ve casos porque así es su función, tiene que ver el caso, pero nosotros tendríamos que ver ese humano en un mundo, en una forma de habitar ese mundo y en una nación de ser hombre. Hoy estamos hablando de la época de los 50, hoy desea de ser hombre y mujer, ¿no? Yo le agregaría. La que sigue. Bueno, pero para ir cerrando esto y dejarles al foro las preguntas, pues tenemos posibilidades. Yo no digo soluciones, yo no digo alternativas, yo digo posibilidades. Y retomar esto, y aquí déjenme decir, el seminario, dicen por ahí los que saben y los que luego escriben definiciones, que los seminarios es el intercambio de ideas entre los docentes, los alumnos, ¿no? O los doctos, o los que saben, pero de repente hemos también ido perdiendo esto, y entonces uno que está de este lado lo consideran el experto, y no necesariamente somos los expertos, somos muchos que tenemos diferentes saberes por la experiencia que hemos tenido en la vida, pero que difícilmente
nos atrevemos a confrontarlos con los diferentes saberes que tienen las poblaciones, los otros profesionales y la gente que de repente vive los problemas de salud. Bueno, entonces decíamos que la salud pública tendríamos que recuperar este viejo de hace más de 2000 años de la salud del pueblo, o sea, la suprema ley. O la salud pública tendríamos que traducirla, o sesgadamente dirían, con mi sesgo profesional, yo diría la salud pública, o sea, la suprema ley. Si pensamos a la salud pública, no está en función de la enfermedad, sino fundamentalmente está en función de la vida, de la promoción de la vida. La que sigue, por favor. Si tenemos esta posibilidad en nuestras manos, hoy en la Facultad de Medicina, pues yo creo que es una posibilidad que tenemos que aprovechar. Curiosamente, estamos en la revisión curricular, que tendrá que cambiar. Creo que muchos hablan hoy socialmente de la nueva, del regreso a la nueva normalidad. Yo no sé si decirle normalidad, pero el regreso tenemos que ser diferentes. Si no hemos aprendido de esta pandemia, y no solamente viendo el número de muertos y el número de enfermos, sino todo lo que implicó el regresar, el enclaustrarnos, el ver a veces la carencia de las gentes que tienen que salir a la calle, no son los necios que siguen en la calle, sino la gente que vive al día, que está al día y que si no sale a ese día en la calle, pues si no lo mata la pandemia, lo mata el hambre. Entonces estamos en la revisión curricular que yo creo que nos tiene que tocar y es el momento para que nos toque. La otra es la recuperación de las y los médicos generalistas. Yo creo que también este es un llamado de atención, no solamente a nuestra Facultad de Medicina, sino a muchas otras escuelas, donde tenemos que regresar a la formación de ese médico generalista. Y cuando digo médico generalista, no estoy hablando de que se disminuya la calidad de la educación o las sapiencias que tienen que salir o las habilidades, destrezas hoy competencias con las que tienen que salir nuestra gente, pero sí con una amplia cultura de salud pública y una gran responsabilidad de sí ser el médico de primera línea. Por otro lado, la enseñanza en la medicina, recuperar esta teoría práctica, atención. No podemos enseñar la medicina, no podemos enseñar mucho menos la salud pública desde una computadora, desde un trabajo en línea, y con esto no niego que se pueda utilizar estas herramientas valiosas y que pueden hacer llegar el conocimiento a muchas más gentes en menos tiempo y en una sola vez, y a veces a destiempos. Aquellas gentes que trabajan pueden recuperar esta conferencia y oírla, no sé si llamarle conferencia, pero esta plática, esta reflexión colectiva, conjunta con ustedes, y lo digo verdaderamente en serio, ¿no? Por lo tanto, entonces tendríamos que regresar a cómo metemos la formación médica a una mayor práctica de la atención y de las poblaciones. El reconocimiento de la salud como derecho humano, y sobre todo algo que nuestra facultad está iniciando desde hace tiempo, que es la formación en la diversidad. Y cuando hablo de la diversidad, estoy hablando de género, de la diversidad sexual, de la diversidad intercultural, ¿no?, que tenemos, y de las diferentes formas y saberes que nuestros pueblos tienen. El que sigue, por favor. Y para ir cerrando, entonces diría, y parafraseando a Saúl Franco, un médico colombiano, yo diría retomar la salud pública como un conjunto de saberes y prácticas relacionados con el cuidado y el logro del bien vivir de la humanidad. Esto tiene que ser nuestra preocupación, y claro que hoy tenemos a este monstruo que tenemos al norte de nuestro país, siempre tratando de ser copiado, pero tenemos, digo, cualquiera que tenga dos dedos de frente, decían antes, puede ver que sus dirigentes y líderes, crasa ignorancia para no decir más. La que sigue. Las posibilidades. La salud pública, y esto tendrá que ser una reflexión
y aquí con todo respeto lo digo para mi departamento, para el Departamento de Salud Pública, que tendríamos que realmente retomar otra vez esta visión de que la salud pública es acción. Si no hacemos de la salud pública acción, sí queda, como muchos dicen, en rollo coloquialmente, ¿no? Es poco aterrizable. Entonces, convirtámoslo en la acción y entonces la invitación a tomar la propuesta del mismo Saúl Franco, que son los verbos esenciales planteados, ¿no? Que van a la par de las funciones esenciales o que le dan vida a las funciones esenciales de la salud pública, ¿no? Que sería otra vez sanear, controlar, prevenir, promover, educar y organizar desde la salud pública como un territorio de poder. Y creo que no valdría la pena porque no es una clase de salud pública, pero sí valdría la pena que lo revisáramos. A lo mejor se podría ser tema de otro seminario, cada uno de estos verbos que dan para mucho, porque de repente tienen dobles aristas, ¿no? Nos hemos olvidado del saneamiento, y cuando hablamos del saneamiento son de las medidas higiénicas, que no solamente ya es el control de las basuras y las excretas, sino también hoy tenemos que llamar a revisar la producción de las basuras, ¿no? Ya estábamos avanzando con el manejo de las bolsas plásticas, con el manejo de los desechables, ¿no? Que hemos abusado y no hemos podido ir saneando este ambiente que tenemos y finalmente también reconocer que por falta de este saneamiento, pues hemos tenido problemas y creo que esta pandemia es reflejo de la devastación que hacemos de nuestras aguas, de nuestros bosques, de nuestras tierras. Controlar, pues es la forma de tener otra vez el control sobre estas actividades y de irle dando fuerza. Prevenir, nos hemos quedado muchas veces en una función muy preventivista, donde es muy fácil decir no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, pero a veces nos hemos olvidado de cómo favorecer, y esto es lo que le da fuerza al siguiente verbo, que es promover. ¿Cómo promovemos la salud? Y sí es cierto, porque las enfermedades sí se previenen, la salud no se previene. Las enfermedades sí, por lo tanto hay que promover la salud y le daría fuerza a este verbo. Y finalmente, educar en salud. Y cuando digo educar en salud, no solamente es educar al otro, sino es educarnos a nosotros mismos en todas estas actividades que hoy nos generan enfermedad. Y que lo sabemos, el trabajo, la falta de vivienda, la falta de salarios dignos, ¿no? De trabajos precarios, de grandes migraciones, ¿no? Que de repente ahí están los migrantes, ahí están los otros, pero no, en nuestra educación difícilmente lo trabajamos más seriamente. Y finalmente organizar, que es no solamente organizar los sistemas de atención, no solamente es organizar, sino organizarnos junto con las poblaciones para realmente generar posibilidades de atender las necesidades inmediatas de las poblaciones y también hacer ciudadanía, hacer ciudadanos, hacer de la salud un derecho donde se pueda exigir. Entonces, por eso digo que la salud es un territorio de poder que tenemos que ir trabajando. ¿Verdad que sigue? Con esta yo acabaría, ¿no? Que sería la posibilidad. Para mí, el eje fundamental, trabajado desde hace tiempo con algunos compañeros, como Juan Manuel Castro, como gente de Sudamérica, Saúl Franco y otros, decir que podríamos tener este gran modelo de atención. O sea, la promoción de la salud, que el sentido es el bien vivir, ese sería el sentido. Y para esto tendríamos un método epidemiológico que podría dividir, y déjenme hacerlo muy, muy esquemáticamente, podría dividir como en dos campos. Uno
el de los determinantes, y por lo tanto en esos determinantes la vigilancia en salud pública, que tendría que ser la regulación y el fomento sanitario de los entornos, el manejo de los entornos, la ecología, y por otro lado, la parte de los riesgos, ¿no? Del sujeto, del individuo, que sería la vigilancia epidemiológica. Y para esto necesitamos verdaderamente tener un método epidemiológico, una cultura epidemiológica, una cultura de salud pública que nos lleve a el ideal de todos, que sería la salud colectiva. ¿En qué entorno? De un lado tendríamos una cultura de la salud, con equidad, con democracia, con ciudadanía, y con esto digo derecho. Y por otro lado tendríamos un sistema de atención que tendría que ser resolutivo, eficaz, participativo, solidario, anticipatorio, universal y gratuito. Y con esto yo terminaría de poner estas reflexiones sobre la mesa para que en estos 35 minutos que me dieron para poder hablar, para poder decir estas reflexiones que de veras modestamente las pongo sobre la mesa para que podamos ir debatiéndolas, podamos ir construyendo una forma diferente de regreso. No podemos regresar igual, dicen algunos, y de repente los pesimistas decimos, sí, sí podemos regresar iguales, y otros a veces decimos, no, no, vamos a ser diferentes, sí es una oportunidad. Bueno, ponerlo sobre la mesa, y yo sí creo que hoy tenemos una oportunidad, o estas posibilidades de tener esta oportunidad, que nos den la posibilidad de ser diferentes al regreso de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica, de esta crisis política, de este sacar del closet todo lo que sacó y lo que está sacando y lo que sacará esta pandemia. Con esto yo terminaría. Les agradezco mucho haberme escuchado, sobre todo porque no hay nada así acabado, no es una conferencia ni un seminario que diga por aquí, sino poner lo que he estado reflexionando con algunos compañeros, compañeras que estamos trabajando, y a veces luego platicamos como quejas, como angustias, como hartazgos, que hoy quise hacerlos colectivos a nuestros escuchas, y muchas gracias por la escucha. Adelante con las preguntas. Déjenme, porque aquí aparecen las preguntas, pero sin embargo, Nacheli Cortés nos pregunta, ¿será que lo que cambió fue la formación médica en articulación con un cambio paradigmático de la práctica médica en su servicio hacia la humanidad? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cambiaron de los... Para los que somos de mediados del siglo pasado y nos formamos en la salud a mediados del siglo pasado, yo creo que se ha modificado mucho esta salud, el trabajo de la salud, el trabajo con la enfermedad, se fue cambiando a cuánto puedes cobrar y entonces vas a ser el mejor médico posible. Entonces se cambió, lo decimos mucho en todos nuestros discursos, de hacer de la salud una mercancía y no un derecho. La década de los 70, 80, creo que fue fundamental en este cambio, donde inclusive si nosotros revisamos las políticas internacionales de OMS, aquí en nuestro gran Latinoamérica de la OPS, que creo que ha jugado un papel importante, veremos cómo hemos ido cambiando realmente el paradigma de la formación, y de repente situaciones que nos hacen crisis. Estamos muy preocupados por formar en salud global,
y hoy hay una crisis porque ¿dónde está la salud global? ¿Dónde está esta necesidad del intercambio? ¿Dónde está esta posibilidad de haber intercambiado las diferentes experiencias? Si no pareciera, cuando menos el acceso es que por un lado hay poca comunicación y por otro lado ganan las fake news, ¿no? China esconde, Suiza hace, Alemania dice, ¿no? Sin embargo, ¿dónde están las organizaciones internacionales que permitan esta visión de salud global, ¿no? De trabajar con la salud global? Dice Manuel Toca, gracias, hagamos un esfuerzo conjunto y reinventemos el sistema de atención médica. Yo creo que sí, es fundamental, tenemos que reinventarlo de nueva cuenta. Reinventarlo, trabajarlo, ponerlo otra vez, no perder la función de que nosotros estamos para el trabajo en territorio y las comunidades y respondemos a la necesidad de las comunidades. Tenemos que hacer un sistema de atención mucho más resolutivo, sí, preventivo, pero fundamentalmente que desde el inicio exista la promoción de la salud con la organización de las comunidades en ellas. Gracias, Manuel. Sí, por ahí hay otra pregunta. Araceli García dice, desde hace 20 años, cuando yo estudiaba la epidemiología y la salud pública, no se valoraba. A mí siempre me pareció una materia interesante y hoy se aplica lo aprendido. Yo creo que esta es la reflexión con la que yo inicié, ¿no? Creo, decíamos que cuando enseñamos la salud pública, cuando enseñamos la epidemiología, o en un lado donde lo fundamental son los números, lo fundamental es la fórmula, el dato, el modelo, pero lo fundamentalmente es que todas estas herramientas no son más que herramientas para entender, explicarnos un mundo y tratar de darle soluciones y correcciones a este mundo, a esta sociedad que hoy está poniéndose en crisis. Las formas en que nos relacionamos. Discutía con mi jefa ya te saqué a balcón, si tenemos esta prisa, ¿no? Pareciera que nada ha pasado. Seguimos con la prisa de la formación, el menosprecio de entender al mundo, porque de repente lo quitamos ante el dato duro y decimos todo lo demás que no es el dato duro, pues es el rollo, ¿no? Y de repente hoy nos cuesta trabajo entender y explicarnos inclusive el regreso a nuestras actividades, si es producto de una presión económica o es producto de una decisión epidemiológica o de una decisión científica, ¿no? Como a veces decimos. O simplemente es por toda la presión política económica que tenemos tanto a lo interno como hacia lo externo de esta economía globalizada. Gracias, Araceli. Dice, esto implicaría, otra vez Nayeli Cortés, esto implicaría que los médicos especialistas son todos bien pagados y los mal pagados son buenos, y los bien pagados son buenos médicos. No, yo creo que la especialidad es fundamental, yo creo que es muy importante, pero yo creo que lo que tendría que hacer un buen médico generalista es quitarle la chamba a los especialistas, empobrecerlos, ¿no? No dejar que las enfermedades, por un lado, avancen hasta llegar al grado del especialista, y por otro lado, el médico general tendría que tener un papel importante en que las poblaciones no se enfermen, no trabajen enfermas. Por lo tanto, también sería como hacernos un harakiri, ¿no? Evitar que nos llegue. Tenemos una vida donde justamente vivimos un equilibrio. Déjame aprovechar para tomar esta pregunta que me haces, no tanto económicamente, sino para decir, esta visión que tenemos, hoy lo oía, decimos, estamos venciendo al enemigo, estamos
en una guerra. Y entonces, cuando nosotros estamos en una guerra, siempre lo que intentamos es vencer al enemigo y pareciera que las bacterias, que los microbios, para generalizar, para no entrar entre bacterias, virus, sino entre los microbios o aquellas cosas que nos producen la enfermedad, son nuestros enemigos. Y yo creo que no, tenemos que aprender también a convivir y saber dónde hemos roto los equilibrios ecológicos, si nos basamos inclusive en la triada, que nos han permitido que esto nos produzca daño. Entonces, esto es, hay que recuperar que los médicos especialistas sí sean bien pagados, pero los médicos generalistas sean mejor pagados porque somos los que vamos a estar enfrentando constantemente, dicen por ahí los que saben, al 80% de los problemas de salud, o sea, la enfermedad que se genera en los sistemas de atención. Pero, y la otra parte, pues se la dejamos a los especialistas con todo gusto y con todo el respeto que tiene las especialidades. Francisco López dice, la salud pública, epidemiología y servicios de salud y sus determinantes sociales en tiempos del COVID. Pues otra vez yo creo que evidenció y evidencia estos, cuando decía del trabajo de los verbos esenciales, finalmente estamos hablando de esta determinación social, que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, pero que también nos ayuda, esas son las herramientas epidemiológicas y estadísticas, como a predecir qué es lo que va a pasar, a predecir qué es lo que nos va a suceder, porque finalmente la estadística, la epidemiología, para hacer una analogía, es como esa bola mágica que quisiéramos tener todos y decir cuál es el futuro que nos espera. Cuando la sabemos utilizar, nos orienta, nos organiza, nos hace que hagamos acciones mucho más planificadas. Y en este COVID tendríamos que decir qué es lo que va a pasar. Hoy una reflexión que hacemos, o sea, no podemos regresar a clases porque nuestros salones están con muchos rebasados para una educación a 1 metro de distancia, ¿no? Entonces tenemos a veces en nuestros salones, y no solamente de la Facultad de Medicina en general, pues rebasado, porque también hace mucho tiempo que no se hacen escuelas superiores para tomar a toda la población que demanda esta educación superior. Por ahí en un seminario de educación decía, no me acuerdo un país, no me acuerdo si Uruguay o Paraguay, decía en nuestras universidades entra todo el que quiere, y la primera pregunta que apareció fue, ¿y la deserción cómo es? Bastante elevada, o sea, desertan, no acaban, pero yo prefiero una población que haya tenido una educación superior truncada a que ni siquiera haya terminado la educación básica. Entonces yo creo que nos pone en tela de juicio los salones que están hechos para 20 gentes y metemos 40. Y no estoy en contra de la educación pública, hay que tener mucho cuidado, no estoy a favor de hacer más pequeña la educación superior, sino invertir en educación, así como es necesario invertir en salud, tenemos que invertir en educación para que podamos tener esto en estos tiempos de COVID. Uy, dice Sandoval, no alcanzó a leer su nombre, ¿cuál es la línea? No me dijeron que los letreros iban a estar muy chiquitos, no me puse los lentes. ¿Cuál es la línea entre el mercantilizar la medicina y la dignidad de la práctica médica? Yo creo que aquí es muy importante esta parte de la ética de la vida, ¿no? Cómo tenemos que tener una ética por la vida. Yo, perdón, voy a hacer un ejemplo muy burdo, pero a veces yo le digo a mis estudiantes, no es lo mismo de que tú seas arquitecto y una gente te diga, yo quiero una casa con alberca o quiero una casa de 3 pisos. Y tú como arquitecto
tú le puedes decir, bueno, pues si la quiere de 3 pisos, pues le va a costar tanto. Es totalmente diferente a que alguien te llegue y dice, yo quiero que me cure, ¿no? Entonces, de repente creo que la salud, los trabajadores de la salud, no tendrían que estar mercantilizados en el trato directo con el usuario, con el paciente, con el doliente, con el que perdió la salud, sino que tendríamos que tener una salud pública, donde todos los médicos tendríamos que estar asalariados con buenos salarios, no precarios, por parte del Estado, de tal manera que la atención médica sea gratuita, incluyendo el tratamiento, pues el medicamento, la rehabilitación y los cuidados paliativos que podamos dar. Esto tendría que ser la gratuidad. Sí, otra. Gracias. Carlos Magis. Gracias, Carlos. Un saludo. En la salud pública siempre hay datos duros. Tal vez no cuesta trabajo explicarlos como ejemplo de los cubrebocas. Sí, yo creo que en ningún momento se menosprecia los datos duros y eso es lo que tendría que estar haciendo la salud pública en el accionar. Es decir, cómo podemos prevenir y cómo podemos promover, ¿no? Y para esto es importante el dato duro, es el que nos orienta, el saber si utilizamos o no el cubrebocas, o si podemos salir, dejar ver estas preguntas que como médico encerrado aquí en una unidad habitacional te preguntan. Pues, vivo muy cerca de Plutarco Elías Calles, entonces me dicen, ¿puedo salir a andar en bicicleta en el camellón de Plutarco Elías Calles? Y uno le dice, sí, pero ponte cubrebocas. Como para qué, ¿no? ¿Vas a tener relación con alguien? Bueno, ponte cubrebocas. ¿Tienes cubrebocas? Ponte cubrebocas. ¿Tienes tos? Ponte cubrebocas. ¿Te sientes como medio resfriado? Ponte cubrebocas. Sí tenemos que estar discutiendo y es una discusión que tenemos que dar muy seriamente en cuanto a sobre todo estas enfermedades desconocidas y otra vez no pensar que los instrumentos, las herramientas, las barreras que podemos tener sean la solución, las panaceas, ¿no? Yo creo que no tenemos hoy una panacea y creo que la salud pública, incluyendo la epidemiología y la estadística y con ella los datos duros, sí nos permiten dar alternativas, pero también vivir en la diversidad nos obliga a que esas alternativas veamos si son viables para la cotidianidad de la gente. No es lo mismo decir métete en tu casa cuando realmente tienes un solar alrededor de tu casa que tiene, ¿qué te gusta? 500 metros cuadrados, ¿no? Y no estoy hablando de la residencia, estoy hablando de comunidades rurales donde hay una casa aquí, hay otra casa allá, ¿no? Lo que estamos diciendo no es quédate en tu casa, sino evita el relacionamiento, ¿no? Estas son de las cosas que tenemos que ir precisando para el trabajo con los datos duros. Yo creo que el dato duro, otra vez, que no se malinterprete, es fundamental, es necesario, pero no suficiente. Así diría lo mismo de muchos microbios. Francisco López dice, médicos clínicos o salubristas, diría, paradigma de hoy, ¿qué opinan, doctor? Yo creo que no puedes hacer salud pública si no eres clínico. Yo creo que de repente se cree que uno está peleado con la clínica. Yo creo que un salubrista tiene que ser uno de los mejores clínicos porque tenemos que saber cómo se produce la enfermedad. En el caso de la enfermedad, cómo se produce, que es lo más difícil y que difícilmente nos enseñan, cómo se produce la salud, cómo trabajamos para producir salud. Podemos trabajar para evitar la enfermedad cuando conocemos la enfermedad.
y por lo tanto tenemos que ser sumamente clínicos. La lucha contra la clínica es inexistente, esto es algo creado. Creo que la salud pública lo único que está pidiendo es que tengamos un horizonte más amplio, un marco conceptual mucho más amplio que nos permita, otra vez, no hablar de la tuberculosis, sino de hablar del paciente, la paciente que tiene tuberculosis, dónde vive, dónde trabaja, cómo trabaja, es casada, tiene hijos, es madre, ¿no? Puede dejar de trabajar. Y la otra parte del sistema de atención, que es decir, este viene por su incapacidad, pensando en que es un flojo, no pensando en que está trabajando y cuántas ganas tiene de un día no ir a trabajar, ¿no? Por este cansancio, agotamiento. Eso es lo que tenemos que ver y por lo tanto un médico también tiene la obligación de conocer las condiciones de trabajo, ¿no? En un inicio era uno de los principales principios del Seguro Social, ¿no? Es mejorar las condiciones del trabajador, no siempre pensar que hay un trabajador y esto no lo estoy inventando yo, tengo en mis manos afortunadamente la pasantía en servicio social en la industria y una de las cosas que dicen nuestros pasantes que terminan de pasar por ahí, es decir, es que ahora aunque sea neumólogo, pues voy a decir, híjole, ahora te entiendo qué es trabajar en una fábrica, qué es trabajar parado 8 horas, qué es trabajar con una mascarilla, qué es trabajar con unos guantes de carnaza. Hay muchas formas y para esto, otra vez, uno tiene que ser clínico, tiene que saber qué tiene que saber en qué entorno lo tiene. Gracias. Lupita Ponciano, gracias, doctor Reza, por todos los puntos de análisis que nos dijo. Considera que este punto de inflexión que representa la pandemia determinar una nueva forma de enseñar la salud pública. Híjole, yo creo que lo pongo en juego, creo que lo tenemos que utilizar, es un compromiso de nosotros, no en sí mismo nos va a hacer cambiar, sino no tenemos que quitar el dedo de la elección. Por eso uno de mis puntos en la presentación fue las posibilidades. La posibilidad es lo posible. Pues tenemos que hacer que se haga posible. Solito no se va a hacer. No vamos a generar un cambio. Sí, las crisis generan cambios, pero muy a largo plazo. Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, así como me antecedieron los compañeros de las conferencias pasadas, nos dijeron, tenemos esta herramienta epidemiológica, tenemos este marco legal ético. Bueno, todo eso se va a tener que modificar porque de repente que pareciera que el triage aparece en esta pandemia y no, lo hace evidente, pero el triage siempre ha existido, ¿no? Siempre lo hemos trabajado los médicos, pero hoy lo hace evidente. Aprovechemos estas evidencias que está sacando esta crisis sanitaria y verdaderamente no regresemos iguales. Espero que me ayude a no regresar igual, doctora Ponciano. Gracias. Muchas gracias por acercarnos. Está el Seminario de Salud Pública, Alicia Pérez de León. Gracias a ti por escucharme. Pues creo que estamos entrando en tiempo. No nos gustaría más que agradecer e invitar a todos los que estuvieron acompañándonos, verdaderamente que estemos reflexionando. Creo que tenemos, decía, déjenme tomar otra frase de Martí, que dice que la queja es la prostitución del carácter. Creo que tenemos que tener el carácter de cambiarnos, de cambiarnos individualmente y cambiarnos socialmente, de trabajar más por estas diferencias que nos ha enseñado hoy esta pandemia que tenemos socialmente, por estas diferencias que tenemos en visualizar una educación, por estas diferencias que tenemos en los tiempos de formación de nuestros recursos humanos, que a mí me gustaría otra vez no formar niños héroes, lo digo con todo el respeto hacia los niños héroes, no queremos gente que abra
su pecho para recibir el balazo, pero sí que saquemos personas, seres humanos, luego profesionales, que tengan todas las herramientas para enfrentar los riesgos que nos da cualquier profesión y especialmente la médica, que tiene que estar al lado del paciente. Muchas gracias. No sé si hubiera otra pregunta. Creo que todavía tenemos por ahí o ya estamos en tiempo. No tengo. Pues muchísimas gracias. Por ahí está mi correo. Estamos en contacto y les agradezco mucho el haberme escuchado. Gracias.